queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre me gusta decir, y hoy no es la excepción, que la fiesta patronal para una comunidad parroquial sin duda es un momento de gracia y bendición. Pero ustedes me preguntarían, bueno, un momento de gracia y bendición, ¿para qué? Yo les diría para tantas cosas, pero hoy quiero detenerme, como suelo hacerlo, en dos puntos concretos. Pienso que es un momento de gracia y bendición para reforzar nuestra identidad cristiana católica. Esta es una comunidad parroquial cristiana católica que tiene que tener muy claro quién es y cuál es la misión que le corresponde cumplir en el momento actual, en las circunstancias acá del territorio y de la vida de la parroquia de San Roque. Y esto de la identidad es tan importante para todo ser humano, todavía más para un creyente, y ustedes me entienden lo que quiero decir tan solo con esto, sobre todo en esta enredada Costa Rica que estamos viviendo. Y aquí tenemos que pedirle a Dios de verdad de nosotros, en primer lugar, los cristianos católicos, levantar la mano en primer lugar, de decir, estos somos y esto tenemos que hacer en las circunstancias actuales en que vivimos. Por eso, pedirle hoy al Señor de verdad la gracia, por intercesión de San Roque, que nos ayude a esto, a reforzar nuestra identidad católica de discípulos misioneros de Jesús. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, a renovar nuestro compromiso apostólico de discípulos misioneros de Jesús. No basta con que yo tenga claro quién soy y qué debo hacer, sino que debo ser consecuente, actuar en consecuencia con lo que yo soy y con lo que yo debo hacer. Y aquí es donde entra todo el cumplimiento, todo el dinamismo, todo el trabajo, todo el compromiso de la misión que ustedes y yo, como discípulos de Jesús y miembros de la Iglesia, tenemos que cumplir. En otras palabras, y lo he dicho muchas veces, la fe es vida y la fe es testimonio. La fe es compromiso y la fe es misión de todos nosotros sin excepción, desde el origen del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y siento que hoy al recordar y al celebrar a San Roque, justamente él, su vida, su testimonio, su compromiso nos habla de esto. La vida de San Roque se resume mucho en esto: misión, caridad, misericordia, capacidad de peregrinar. Y el Santo Padre nos lo ha dicho con la frase ya conocida por todos: una iglesia en salida. Yo digo también un poco, parafraseando el Papa, una iglesia que se mueva, una iglesia que sea peregrina realmente. No podemos perder esta característica esencial de nosotros como iglesia, que somos peregrinos. Tenemos que caminar, tenemos que comprometernos, tenemos que avanzar hacia lo que el Señor nos pide. Y saben que por la historia San Roque se caracterizó por eso, ser un gran peregrino de un lugar al otro, predicando y dando siempre testimonio de Jesús. Quiero detenerme en la primera lectura del profeta Ezequiel, que es un apelo y es un reclamo muy fuerte del pueblo de Israel. Por lo menos en el texto de hoy habla de 4 veces de que el Señor envía al profeta en medio de un pueblo rebelde. Y vean que lo explica. ¿Por qué es un pueblo rebelde? Porque tienen oídos y no oyen, porque tienen ojos y no ven. Y le dice el Señor al profeta que le envía a anunciar, le envía a predicar, le envía a hablar en nombre suyo. Y esta es la actividad precisamente del profeta. Y en otras palabras, cuando se nos habla hoy de que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, hoy a nosotros se nos dice, por el contrario, que nosotros como discípulos del Señor no podemos quedarnos cómodos ni callados. Por eso es muy claro, dentro de esta identidad de la que estamos hablando, tener muy claro que el hablar, que el predicar, que el decir acerca de las cosas de Dios es parte del testimonio y de la misión que tenemos que cumplir. Ojalá nosotros no seamos un pueblo rebelde que se queda pasivo, que vive una fe cómoda, o como dicen por ahí, un cristianismo o una religiosidad light. No, somos enviados también como el profeta algunas veces a cumplir esa misión en medio de dificultades. Por eso para el creyente hoy es
parte de su testimonio y de su misión hablar claramente, sin temores, sin complejos, sin esconderse de las cosas de Dios y de la enseñanza de la iglesia. Y esto es tanto más necesario cuando ustedes saben que hay gente que está empeñada, que está trabajando, que está con presupuestos, que está con estrategias, tratando de hacernos callar a nosotros la iglesia y de que nos escondamos debajo de la banca del templo. Y eso no puede ser. El Señor nos envía precisamente a dar este testimonio valiente aún en medio de un pueblo rebelde, como fue la experiencia del profeta Ezequiel. Y pasando al Evangelio, nos ha quedado muy claro que el tema que nos presenta hoy el Señor es el tema siempre difícil del perdón. Y a mí me gusta decir también que, sin duda alguna, el perdón es la prueba de fuego de la vida cristiana. Es la prueba de fuego de la vida cristiana. Quien perdona de corazón, quien perdona como Jesús nos lo pide hoy en el Evangelio, diríamos, es un cristiano plenamente identificado y un cristiano maduro en la fe. Y que quede claro, hermanos, ustedes y yo por nuestra cuenta no podemos perdonar, porque se nos sale el hombre viejo, ¿no? Se nos sale el hombre viejo de la venganza, del rencor, del desquite, del resentimiento, todas estas heridas del corazón que nos impiden perdonar a semejanza del Señor. Y hoy queda claro que el perdón, según lo enseña Jesús, ante la pregunta de Pedro, hay que perdonar siempre porque Dios nos perdona siempre. Hay que perdonar siempre porque Dios nos perdona siempre. Pero no podemos quedarnos contentos con el perdón que Dios nos da. Hay que dar ese paso adelante, que es compartir con los demás el perdón. Vieron la parábola que ponía Jesús, ¿verdad? Uno le debía a su Señor, que representa a Dios, muchos millones, y el Señor se lo perdonó todo, incluso con toda su familia, con todos sus bienes. Pero este no fue capaz de hacer lo que Dios hizo con él, con aquel que le debía una ínfima cantidad. Lo agarraba, lo estrangulaba: págame lo que me debes. No fue capaz de compartir perdón y misericordia con el otro que también estaba necesitado. Por eso aquí la prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego del perdón significa en que nosotros seamos capaces de compartir con los demás la misericordia que con tanta paciencia, con tanta generosidad Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esta mañana se los decía en catedral, se lo repito hoy a ustedes en esta noche. Vamos muy bien, y yo tengo que hacerlo muchas veces, vamos muy bien al sacramento de la penitencia, pedimos perdón, nos sentimos en paz, nos sentimos animados y renovados, pero a veces llegamos hasta ahí, ¿verdad? Nos contentamos con que Dios nos perdone a nosotros y nos falta dar ese paso que nos pide hoy Jesús, que es compartir misericordia con los demás. Hacer lo mismo que Dios hace con nosotros, con los hermanos, sobre todo con el que me ha fallado y con el que me debe algo. Y ese, queridos hermanos, es el testimonio de caridad, de misericordia, de perdón y de amor que tenemos que dar nosotros los cristianos como propio de nuestra identidad de discípulos de Jesús. Un testimonio convincente, un testimonio eficaz, un testimonio que, como vengo diciendo, no puede quedarse en palabras o en simples sentimientos o buenas intenciones de nuestra parte. Vida y testimonio fue lo que caracterizó a San Roque, que no se quedó en palabras, sino que pasó realmente a los hechos de la caridad, de la misericordia y del amor. Aquí está la identidad del cristiano, ¿verdad? Si se aman los unos a los otros, conocerán que somos discípulos, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Por eso, este testimonio de caridad, misericordia y amor de San Roque, traducido en esa capacidad de peregrinar, en ese discípulo caminante que no se detiene, que no se conforma, que no se acompleja, siempre activo, lo llevó, como saben ustedes mejor que yo, la historia de su patrono, a curar enfermos, a tratar con misericordia pacientes de la peste, a acoger a los pobres y a los necesitados con hechos concretos más que con palabras bonitas que se las lleva el viento.
Por eso hoy lo recordamos, entre otras cosas, como protector de las pestes y de las epidemias. Y atención, hoy las pestes y las epidemias no son físicas, atención, porque el mal se reviste de muchas formas para engañarnos. Hoy las pestes son otras, hoy las epidemias son otras, que se disfrazan de lindos discursos que están confundiendo a nuestra gente, a nuestros católicos que a veces están por aquí y a veces están por allá y no terminan sabiendo quiénes son por esta falta de identidad de la que hoy estamos hablando. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes y pidiéndole al Señor el don y la gracia del discernimiento. Y pidámoslo hoy sin ningún temor a San Roque que nos ayude contra las pestes y las epidemias de hoy en día que nos atacan y nos confunden y tratan de alejarnos del camino del Señor. Por eso, que Él nos ayude de verdad a dar este testimonio de caridad activa y generosa, traducida en obras de misericordia, en sensibilidad, en generosidad, en capacidad de ayudar a los demás. Los cristianos católicos de hoy en día, claros en nuestra identidad, tenemos que hablar y tenemos que actuar de las cosas de Dios en la misión que el Señor nos encomienda. Y el reto de hoy en día siempre lo ha sido, pero pienso que más hoy en día tiene que ser una fe visible. No tengamos miedo, nos van a decir, no, es que no se muestren tanto, no se exhiban tanto, pero caemos en el otro extremo. A veces nos escondemos, a veces nos invisibilizamos y no. Debe ser una fe visible, una fe activa, una caridad creíble. Eso es testimonio de vida cristiana y eso es mostrar nuestra identidad de discípulos de Jesús y miembros de la Iglesia. Hermanos, para llevar a cabo esto, de verdad que necesitamos de la fuerza y de la gracia de Dios. Hoy nos estamos identificando e iluminando con el testimonio de San Roque, pero estamos celebrando el misterio central y fontal de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Efectivamente, la Eucaristía es fuente, es fuerza, es alimento para que ustedes tengamos el impulso renovado para hablar siempre de nuestra fe, para dar testimonio visible y creíble de que somos cristianos a través de las obras de la caridad y de misericordia, como lo hizo San Roque. Y termino no con palabras mías, sino con palabras de Jesús, como corresponde en el famosísimo y fuerte capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Cada vez que ustedes lo hicieron con uno de estos mis pequeños, los que tenían hambre, sed, los que estaban desnudos, conmigo lo hicieron. Y el Señor nos recuerda, cada vez que no lo hicieron con uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Por lo tanto, dar testimonio del amor y de la misericordia es hacer todo lo bueno que Dios hace con nosotros, hacerlo con los hermanos, sobre todo con los más necesitados, como bien lo hizo San Roque. Que el Señor nos ayude y que así sea.